En el estacionamiento del Grand Harbor, un hotel viejo en las afueras de Boston, Emily Chambers le apretaba fuerte la mano a su hijo Jacob, de 5 años. El sol de la tarde de octubre brillaba bonito sobre su vestido negro. Hoy era el día de la boda de su hermana Sofía. «Mamá, ¿mi corbata está bien?», preguntó Jacob, tocándose el pecho con su manita. «Está perfecta, Jacob. Te ves muy guapo», le dijo Emily, dándole un beso suave en la mejilla. Desde que su esposo Michael murió en un accidente de coche, hacía 3 años, Jacob era su única familia. Bueno, en realidad también estaban su mamá Margaret y su hermana Sofía, quienes hoy los habían invitado. Pero en estos 3 años, Emily había sentido con tristeza que tener la misma sangre no siempre es lo mismo que tener una verdadera conexión del corazón. Cuando entraron al lobby del hotel, se escuchaban voces por todos lados. Eran familiares que no habían visto en mucho tiempo. La primera en verlos fue la tía Dorothy, que se acercó rápido con muchos gestos exagerados. «Emily, ¿cuánto tiempo? Dios mío, has bajado muchísimo de peso. ¿Estás comiendo bien?». «Sí, estoy bien». «Tú también te ves bien», respondió Emily con una sonrisa. En estos años, había estado trabajando en una oficina de contabilidad mientras cuidaba a su hijo. Sí había bajado de peso, pero no al grado de enfermarse. Más bien, había quedado con un cuerpo más delgado y fuerte. Este debe ser Jacob. La última vez que lo vi era un bebé, y ahora ya está enorme. Y dijo la tía Dorothy, agachándose a su altura. «Te pareces mucho a tu papá». Michael era un buen hombre. Jacob se pegó tímido a la pierna de su mamá. Casi no recordaba a su papá, pero su mamá le hablaba mucho de él. Michael había sido arquitecto, un hombre bueno y responsable. Gracias al seguro de vida que dejó, Emily pudo seguir trabajando y cuidando a su hijo. Al entrar al salón, vieron un espacio muy bonito, lleno de flores blancas y rosas. Todo se veía elegante, justo como le gustaba a Sofía. Mientras Emily buscaba la mesa que les tocaba, apareció su mamá, Margaret. «Emily, me da tanto gusto que hayas venido», le dijo Margaret, abrazándola. Margaret había sido maestra de primaria y ahora, ya jubilada, adoraba a su nieto Jacob. Pero para Emily, a veces el cariño de su mamá era demasiado. «Claro, mamá. Hoy es el día especial de Sofía». «Jacob, ven con la abuela», dijo Margaret, cargando al niño. «Tengo un regalito para ti». Sacó un cochecito rojo de una bolsita de papel. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo usando YouTube desde casa? Eso fue lo que logré, con historias, sin mostrar mi cara, sin usar mi voz. Si tienes curiosidad, checa el link en la descripción. Los ojos de Jacob brillaron. «Y gracias, abuelita». Emily sonrió al ver a su hijo tan feliz, pero también se sintió un poco incómoda. Su mamá siempre se metía mucho en cómo criaba a Jacob, dándole consejos sin que se los pidiera. Sabía que lo hacía por amor, pero a veces la hacía sentir cansada. Por cierto, si les dijiste que Jacob es alérgico a los camarones, Emily le pidió a su mamá que le confirmara, y Margaret asintió con la cabeza. Y claro que sí, ya le avisé tanto a la organizadora de la boda como al chef. Prepararon un menú especial para niños, así que no te preocupes. Jacob enseguida empezó a correr alrededor de la mesa con su cochecito de juguete. No le interesaban mucho las pláticas de adultos, prefería meterse en su propio mundo de imaginación. Tenía esa misma capacidad de enfocarse que había heredado de su papá, que ya no estaba. La gente seguía llegando sin parar, amigas de Sofía, la familia del novio, y parientes que no veían desde hacía mucho. Emily platicaba con algunos, pero al mismo tiempo no le quitaba los ojos de encima a su hijo. Quería que no se aburriera y, sobre todo, que estuviera bien. Desde el accidente, hace 3 años, Emily sentía que tal vez se había vuelto demasiado protectora. Pero después de perder a alguien tan querido de un momento a otro, cuidar a Jacob se había vuelto lo más importante para ella. Hoy era el día especial de su hermana. Si todo salía tranquilo, sin ningún problema, con eso tenía. Jacob jugaba con su coche rojo, y de vez en cuando volteaba a ver a su mamá, como diciéndole con la mirada que todo estaba bien.
A su manera, aunque fuera pequeño, él también entendía la tristeza de no tener a su papá. A las 2 de la tarde empezó la ceremonia. Cuando se abrieron las puertas, el primero en entrar fue el papá de la novia, Robert, el padrastro de Emily. Él era la pareja de Margaret en su segundo matrimonio y el papá biológico de Sofía. Emily se llevaba bien con él, pero como no era su papá de sangre, siempre había un poco de distancia entre ellos, aunque fuera leve. Luego, todas las miradas se fueron hacia un solo lugar. Apareció Sofía, vestida de blanco, tan bonita que parecía sacada de una pintura. Su vestido tenía encajes y piedritas brillantes que hacían que se le viera aún más delgada y elegante. Sofía era lo opuesto a Emily. Siempre había sido el centro de atención, una mujer con estilo, muy segura de sí misma. Hermosa, susurró Jacob con una sonrisa. Emily también se quedó viendo a su hermana con admiración. No era envidia, era simplemente orgullo. Sofía siempre había sido bonita y simpática. Mientras que Emily era más callada y reservada, Sofía tenía esa chispa que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. David, el novio, la esperaba en el altar con los ojos llenos de lágrimas. Él tenía 35 años, era alto, delgado, y trabajaba en una empresa de inversiones. Se conocieron en una fiesta de amigos hace un año y, después de 6 meses, decidieron casarse. Al principio, a Emily le pareció todo muy rápido y se preocupó. Pero al ver cómo se trataban, con cariño y respeto, empezó a pensar que tal vez sus dudas no eran necesarias. Entonces escuchó la voz del ministro. Queridos amigos, gracias por estar aquí para celebrar la boda de David Harrison y Sophia Chambers. Emily no pudo evitar recordar su propia boda, 3 años atrás. La suya con Michael fue algo mucho más pequeño, solo con la familia cercana y unos cuantos amigos. Pero fue cálida y muy especial. La de hoy era más elegante, con más de 100 invitados. No es que una boda fuera mejor que otra. Cada pareja elige lo que quiere, y eso está bien. Sofía y David se dieron sus votos y los anillos. La voz de Sofía temblaba por la emoción. David, de verdad estoy muy feliz de haberte conocido. Agradezco con todo mi corazón que ahora podamos caminar juntos por la vida, dijo Sofía, conmovida. David también respondió con emoción. Sofía, tú trajiste luz a mi vida. Pase lo que pase, te prometo que siempre te voy a cuidar y a seguir amando. Emily se secó las lágrimas con un pañuelo. A su lado, su mamá Margaret también estaba llorando. Jacob, al notar lo serio del momento, dejó su cochecito en el regazo y se quedó viendo hacia el altar con cara seria. Ante todos ustedes, declaramos que empezamos una nueva vida juntos como esposo y esposa, dijo el ministro. Todo el lugar se llenó de aplausos. Después se pasaron al salón para la recepción, que también estaba lleno de decoraciones muy bonitas. Las mesas tenían flores blancas y gerberas rosas, y la luz de las velas hacía que todo se viera cálido y elegante. Emily y Jacob se sentaron en la mesa de la familia, junto a Margaret, Robert y otros parientes. Antes de que sirvieran la comida, empezaron los discursos. El primero en hablar fue el papá del novio. Toda nuestra familia está feliz de que David se haya casado con una mujer tan hermosa. Sofía, por favor cuida mucho a nuestro hijo. Después, Robert tomó el micrófono. Desde que era niña, Sofía siempre fue como el sol. Llenaba todo de alegría y hacía sonreír a toda la familia. Hoy, al verla casarse, me siento muy orgulloso como papá. Emily escuchaba con sentimientos mezclados. Sabía que Robert la quería, pero muchas veces la trataban solo como la hija de Margaret de su primer matrimonio. No era por mala intención, pero siempre había una pequeña distancia. En los agradecimientos, Sofía habló con tanta emoción que su voz se quebró. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer especialmente a mi familia, que siempre ha estado conmigo. Mamá, papá y Emily. Sofía volteó a verla y le sonrió. Emily siempre me ha dado buenos consejos cuando me sentía perdida. Incluso después de perder a Michael, su forma de salir adelante es algo que yo admiro mucho. Emily sintió que algo se le movía en el pecho. Su relación con Sofía tenía sus cosas complicadas,
pero en el fondo había un cariño muy fuerte. En ese momento, Margaret puso su mano en el hombro de Emily. ¿No estás cansada? Te ves un poco pálida. Estoy bien, solo un poco desvelada, respondió Emily. Pero su mamá la siguió viendo con preocupación. ¿Sí has estado comiendo bien? ¿No estás tomando mucho vino? Margaret no paraba de hacer preguntas. De verdad, estoy bien, dijo Emily, ya un poco incómoda. Sí, había estado trabajando mucho y sí, se sentía algo cansada, pero no era para tanto. Aún así, con tantas preguntas, su mamá hacía parecer que estaba enferma. Mientras tanto, Jacob no ponía atención a la charla de los adultos. Jugaba tranquilo con su cochecito rojo sobre la mesa. A veces volteaba a ver a los niños que se reían en otras mesas, pero por su timidez, no se animaba a acercarse. Jacob, ¿por qué no vas a jugar con los otros niños? Y le dijo Margaret. Pero Jacob solo negó con la cabeza. Quiero estar contigo, mamá, dijo Jacob. Emily le acarició con ternura la cabeza. Entendía muy bien por qué su hijo no quería separarse de ella. Después de perder a su papá, era normal que se sintiera ansioso si ella no estaba cerca. Durante el rato de entretenimiento, las amigas de Sofía bailaban y se escuchaban muchas risas alegres. Los novios también se unieron al baile, y todos los invitados aplaudieron. Emily también aplaudió junto a Jacob mientras veía a su hermana feliz. Pero su mamá, Margaret, seguía viéndola con preocupación. ¿Y si estás tomando suficiente agua? ¿No te sientes mareada? Mamá, de verdad, no te preocupes, respondió Emily. Aunque por dentro ya empezaba a preguntarse si su mamá tenía algún motivo real para estar tan insistente. Aún así, decidió no pensar en eso por ahora. Hoy era el día de Sofía, y no quería arruinarlo. Cuando empezó a oscurecer, ya casi era hora del plato fuerte. Jacob se notaba un poco cansado por la larga ceremonia y la fiesta, pero seguía de buen humor gracias a su cochecito rojo. Emily lo miraba con cariño y pensaba que ojalá ese momento de tranquilidad durara para siempre. Pasadas las 6 de la tarde, la luz del atardecer entraba suave por las ventanas. Los meseros andaban deprisa preparando la comida principal. A cada mesa le iban a servir roast beef, pollo a la parrilla o mariscos, según lo que hubieran pedido. Emily llamó a uno de los meseros para confirmar. Para el platillo de Jacob, por favor, asegúrense de que no tenga camarones. Claro que sí. De hecho, tenemos preparado un menú especial para niños, respondió el joven mesero con amabilidad. Jacob seguía jugando con su cochecito rojo, pero ya se veía un poco aburrido después de tantas horas ahí sentado. Empezó a hacer que su coche corriera hasta el borde de la mesa y luego se deslizara como si fuera un tobogán. Jacob, ten cuidado, no vayas a tirar tu coche, le dijo Emily. Pero para un niño de 5 años, eso era un juego divertido. Y como era de esperarse, el coche salió volando y cayó en la alfombra después de dar unas vueltas. Jacob levantó el mantel y se metió debajo de la mesa. Jacob, sal de ahí. Es peligroso, le advirtió Emily. Pero el niño ya estaba gateando debajo de la mesa, buscando su cochecito rojo. Ahí abajo, el espacio era reducido y estaba lleno de pies y bolsas de adultos. Mientras buscaba su coche, Jacob vio un papelito blanco tirado cerca del bolso de su abuelita Margaret. Era una hoja de notas doblada. La recogió por curiosidad y trató de leer lo que decía. Apenas estaba aprendiendo a leer palabras sencillas, pero se esforzó. El papel tenía una frase escrita con letra clara. Mesa 8. Por favor agregar camarones al plato principal. No preocuparse por las alergias. Jacob fue leyendo palabra por palabra. Mesa 8, camarón. Él sabía que su mesa era la número 8. Y la palabra camarón le sonó muy familiar. Su mamá se la había repetido muchas veces, Jacob no debe comer camarones. Son muy peligrosos para ti. El niño, con solo 5 años, entendió que algo no estaba bien. Y también reconoció que al final del papel había una M escrita. Sabía que esa era la inicial de su abuela Margaret. Sus manitas empezaron a temblar.
No entendía por qué su abuelita había pedido agregar camarones si él no podía comerlos. No lograba explicárselo con palabras, pero algo dentro de él le decía que estaba en peligro. Rápidamente regresó a su asiento, agarró su cochecito rojo con fuerza y Jacob jaló del brazo de su mamá. «Mami», dijo con una voz bajita y temblorosa. «¿Qué pasa, Jacob? ¿Ya encontraste tu coche?», preguntó Emily, notando que algo andaba raro en su hijo. «Mamá, vámonos a casa, ya», dijo Jacob, abrazándose fuerte al brazo de su mamá. «¿Qué tienes?», preguntó Emily, sorprendida por su actitud. Todavía falta la cena, esperemos un poco más». Jacob volteó a ver a su abuela. Margaret platicaba muy animada con otros invitados, sin darse cuenta de lo que pasaba con su nieto. Pero para Jacob, esa sonrisa ya no le daba confianza. «Hola, Jacob», dijo Emily. «¿Por qué quieres irnos así de repente?». Jacob bajó la mirada y le respondió muy bajito. «¿Tú no viste lo que había bajo la mesa, o sí?». Emily se quedó confundida. «¿Qué viste, mi amor?». Entonces Jacob, con las manos temblando, le dio el pedacito de papel blanco que había estado apretando. Emily lo tomó y, al leerlo, sintió que se le helaba la sangre. Mesa 8. Por favor, agregar camarones al plato principal. No te preocupes por las alergias. M. Las manos de Emily también empezaron a temblar. Ella sabía que la alergia de su hijo era grave. Si comía camarones, podía dejar de respirar. En el peor caso, su vida corría peligro. Y esa nota, claramente, había sido escrita por su propia madre, Margaret. ¿Por qué?, pensó Emily. ¿Por qué mi mamá haría algo así? Mil preguntas se amontonaron en su cabeza. Recordó cómo su mamá había estado demasiado preocupada por su salud durante todo el día. Como si supiera que algo malo iba a pasar. «Tengo miedo, mami», dijo Jacob, enterrando su carita en las piernas de Emily. Ella abrazó fuerte a su hijo y miró a su alrededor. Su mamá seguía charlando como si nada. Su hermana Sofía reía con su esposo. Todos parecían disfrutar el momento. Pero para Emily, todo eso ya no se sentía real. En ese momento, los meseros empezaron a servir la comida. Emily se levantó de golpe y tomó la mano de Jacob. «Vámonos, hijo. Ahora mismo». «¿A dónde van?», preguntó Margaret, volteando con cara de sorpresa. «Apenas va a empezar la cena». Emily la miró directo a los ojos. ¿Qué había realmente detrás de esa expresión amable? Recordó que cuando Michael, su esposo, murió hace 3 años, ella recibió un pago grande del seguro de vida. Ese dinero estaba a nombre de Jacob. Ella era la encargada de cuidarlo hasta que él fuera mayor de edad. Pero, ¿y si a ella le pasaba algo? ¿Quién se quedaría a cargo? Un pensamiento horrible cruzó su mente. ¿Todo esto había sido planeado? La preocupación exagerada de su mamá en la nota con los camarones. No podía ser una casualidad. «Mamá», dijo Emily con la voz baja, «nos vamos temprano». «¿Pero por qué?», insistió Margaret. Apenas empezó la cena. Hasta hay un postre especial que le gusta a Jacob. Margaret puso cara de confusión, pero a Emily ya no le parecía sincera. Esa expresión parecía fingida. «No me siento bien», respondió Emily en seco, mientras sujetaba fuerte la mano de su hijo. Jacob confió en su mamá y la siguió en silencio. Volteó a ver a su abuelita, pero ya no sentía cariño. Solo miedo. «Espera, Emily», dijo Sofía, levantándose de su lugar. «¿Qué pasa?». «¿Qué es mi boda?». Emily la miró fijamente. No sabía si Sofía no tenía idea de nada, o si estaba metida en todo eso. En ese momento, Emily ya no podía confiar en nadie de su familia. «Sofía, felicidades». «Fue una boda hermosa», dijo mientras le daba la mano. «Que seas muy feliz». Ese apretón de manos fue una despedida. V.